Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en PHP en el que vamos a ver, bueno, primero de todo, daros las gracias por seguir en el canal, por suscribiros y bueno, por el apoyo. ¿Qué vamos a ver hoy en el tema de programación en PHP? Bueno, ya vimos lo que eran las variables, vimos lo que eran las constantes, vimos lo que eran una serie de tipos de datos, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a ver en más profundidad qué tipos de datos soporta PHP. Todos los lenguajes en sí soportan ciertos tipos de datos en mayor o menor medida y PHP no es una excepción, ¿de acuerdo? Al ser un lenguaje que no es de alto nivel pero que ya se empieza a asemejar a estos, ya soporta ciertos tipos de datos bastante comunes, ¿vale? Vamos a ver en primer lugar lo que se denominan los strings, ¿de acuerdo? Los strings son cadenas de caracteres, ¿vale? Que pueden estar formados por letras, números, espacios y, bueno, diferentes símbolos, etcétera, etcétera. Lo que se denominamos palabras o frases, ¿no? Para, bueno, declarar una variable de tipo string en PHP no es necesario decirle de qué tipo va a ser la variable. El tipo lo define cuando la inicializamos, o sea, cuando le damos un valor. Dependiendo del valor que le estemos dando a esta variable, la variable es de un tipo o de otro, ¿de acuerdo? Vamos a verlo más en un ejemplo. Yo voy a declarar una variable nombre que va a ser igual a Manuel, ¿de acuerdo? Esta variable es de tipo string. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar porque empieza con comillas simples o dobles y en su interior de las comillas tiene pues una palabra, o en este caso un nombre que es el mío, ¿de acuerdo? Manuel, por ejemplo, 125 sigue siendo un string. Dependiendo del tipo de dato, PHP se comporta de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Ya vimos que si sumábamos, por un ejemplo, sumábamos dos strings, lo que hace es unirnos uno al otro, ¿de acuerdo? Si yo pongo Manuel y luego declaro otra variable de tipo string y la sumo, el resultado será que esas dos palabras se juntan, ¿de acuerdo? Y estas son las variables de tipo string, ¿vale? Vamos a hacerlo así más chulillo, tipo string, ¿vale? Luego tenemos las variables, a partir de ahora estas variables las llamaremos strings, ¿de acuerdo? Y no es string. String. Muy bien. Luego tenemos las variables, las integer. Integer o en su defecto enteros, números enteros. Por ejemplo, edad es igual a 31. La característica es que el valor no va entre comillas y por lo tanto se considera un número. ¿De acuerdo? Estas son muy sencillas, además las veremos muy a menudo, todas, de hecho las veremos todas, ¿vale? Luego tenemos los números con coma flotante, ¿de acuerdo? Como podían ser, o se llaman los floating point numbers, ¿de acuerdo? Floating point number, que podría ser, por ejemplo, pues aquí, la altura es igual a 1,98. En la coma, en vez de la coma, se pone el punto, ¿de acuerdo? Y bueno, tampoco es que no hay mucho más que decir sobre este tipo de datos. O sea, en vez de ser enteros, pues son números de coma flotante. Si se trabaja con números de coma flotante, hay que tener pensado que depende de los decimales, ¿de acuerdo? Va a ser coma 1 decimal, coma 2, coma 3, etcétera. Solamente tener en cuenta esto. Pero bueno, que sepáis que si sumamos un entero y un número de coma flotante, el resultado va a ser en coma flotante. Hay luego otras funciones para redondear hacia arriba o hacia abajo, que veremos más adelante, que son funciones que ya nos trae el propio PHP, pero que no tenemos que escribir nosotros, sino que ya vienen predefinidas en una serie de librerías en PHP, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es redondearnos el número. Si yo quiero que en vez de 1,98 me dé el aproximado más alto, entonces emplearía una función y me daría 2. Si quiero que me dé el aproximado más bajo, pues me daría 1,5. ¿De acuerdo? O si quiero que me dé un entero, pues me daría 1 simplemente. ¿Vale? Luego tenemos otro tipo de dato que es el booleano. ¿De acuerdo? Este es pero que muy efectivo. Este tipo de dato tiene dos resultados. Por ejemplo, vamos a llamar verdadero o verdad es igual a true y verdad es igual a false. ¿De acuerdo? Bien.
El tipo de dato booleano se caracteriza por esto, porque solo devuelve dos tipos de resultados, ¿verdad o mentira? True or false, ¿de acuerdo? Veremos más adelante las sentencias de control, cuando miramos la sentencia de control if, que evaluamos esta condición. Por ejemplo, yo puedo hacer 3 menos 2 es igual a 1, ¿de acuerdo? Y puedo decir, si esto es verdadero, o sea, si coincide que es verdadero, que se ejecute una función. Si es falso, que se ejecute otra. Así que ya os comento que este tipo de datos booleanos son muy, muy, muy comunes, ¿de acuerdo? Pero que muchísimo, o sea, no los vamos a ver continuamente. De hecho, nosotros podemos crear diferentes funciones y que éstas nos devuelvan verdad o falso dependiendo de si las condiciones de la función se cumplen o no, y por lo tanto realizar, en caso de que nos devuelva verdadero o en caso de que nos devuelva falso, otro tipo de acciones. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Esto ya es ya meternos más en la programación. Luego vimos los tipos de datos arrays, ¿de acuerdo? Estos ya los vimos, ¿de acuerdo? Que creamos por ejemplo, coches, no recuerdo mal, es igual a array. Y dentro de este pues le podíamos poner dos valores. O podíamos hacerlo de dos maneras, ¿no? Darle, por ejemplo, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? O podemos, esto es un array normal y corriente, sin índices, o podemos hacer un array asociativo, ¿no? Coches 2 es igual a array. Y podemos nosotros darle el valor al índice, ¿de acuerdo? Podemos decirle que 1 valía 1, ¿de acuerdo? Y que 2 valía 2. ¿Vale? Estos serán los arrays normales y los arrays asociativos. Esto ya lo vimos y hay un vídeo de hecho que ya explicamos este tipo de arrays. Y luego tenemos por último un tercer tipo de dato, ¿vale? Que es el null. Es un dato nulo, ¿de acuerdo? Que se podría, pues, null. La variable x es igual a null. Cuando hablamos de null es que null no va a devolver nada, es que esta variable la inicializamos sin ningún valor, o sea, o con un valor pero con un valor nulo, ¿de acuerdo? Estamos ocupando memoria dentro del procesador, le estamos diciendo que guarde una cajita que se llama x, porque si nosotros hacemos esto, por ejemplo, la variable x, ahora mismo esta variable está creada, pero no está inicializada, por lo tanto no ocupa espacio en memoria, ¿de acuerdo? En el procesador no está ocupando ningún espacio. Ahora, si nosotros le decimos que x es igual a null, lo que está haciendo es que ya nos está guardando ese espacio en la memoria, ¿de acuerdo? Es una pequeña diferencia. Realmente se emplea más para objetos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, porque luego veremos que en PHP orientado a objetos tenemos lo que se dicen los objetos en sí. O sea, cuando inicializamos y creamos un objeto, esta variable sí que nos puede servir para decir que nos guarde espacio en la memoria para que luego le vamos a meter dentro un objeto o no, dependiendo de la función que estemos realizando. ¿De acuerdo? Pero bueno, quiero que sepáis que un poquito más en profundidad los tipos de datos porque no los vimos. De hecho, los habíamos visto, los habíamos empleado, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, los booleanos y el null no lo habíamos visto. Y son datos que existen y es una información pues que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Más que nada porque ya que lo estamos dando lo vamos a dar bien, ¿no? O sea, lo vamos a ver todo en plan, todo lo que se necesita para saber o aprender a programar en PHP de una manera correcta. Y por lo tanto es interesante saber que tenéis todo este tipo de información. ¿Vale? Yo os remito, hay una página web pero que muy buena, ¿de acuerdo? Que para mí es, bueno, la verdad que ha sido un buen punto de partida para mí a la hora de empezar a programar, que se llama W3 School, ¿de acuerdo? La página web se llama así. Como lo vais a ver aquí, lo voy a poner W3 School, ¿vale? Si vosotros cargáis esta página, W3 School Online, aquí tenéis diferentes cursos sobre HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, jQuery y entre otros, ¿vale? Además tenéis, pues aquí tenéis ASP, ASP.NET, Visual Basic Script, XML, bueno, ya que sé, aquí tenéis, bueno, de todo, ¿vale? Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna... Hostia, ¿cómo se hacía aquella función en PHP y qué tal? Pues venís aquí, venís a PHP
y revisáis, por ejemplo, ¿cómo era el date? Aquí lo tenemos. Y a unas malas tenéis que saber siempre que podéis tirar de la información oficial, ¿de acuerdo? Que podéis coger, poner PHP en el navegador y nos vamos a la página oficial de PHP, que es php.net/manual, y en este caso en español. ¿Vale? Aquí podéis buscar cualquier referencia, cualquier función, porque esto es la página oficial, ¿de acuerdo? Esto es, dijéramos, entre comillas, es el API, la documentación de todas las clases y funciones que tiene PHP que nosotros podemos emplear. Esto cualquier programador experimentado y no tan experimentado tendría que saber emplearlo y cada vez revisar cómo era aquella función, porque es imposible que una persona física, ¿de acuerdo?, se lo sepa todo de memoria. Yo, por ejemplo, trabajo en Java, trabajo en PHP, trabajo en JavaScript, en HTML, CSS, y saberlo todo es imposible, ¿vale? Y no hay cabeza humana que ni el paralítico este, que no sé cómo se llama ahora mismo, no me acuerdo, esta gente ni siquiera este se lo puede saber, ¿de acuerdo? Porque es imposible. Por eso siempre tenemos la documentación, los APIs y las referencias para ir tirando de allí y, hostia, cómo era aquella función, cómo era esta otra. Luego tenéis el foro de Stack Overflow, que es un foro muy bueno en inglés, ¿de acuerdo? Que es donde se resuelven unas dudas increíbles y con muchísimos ejemplos. Así que nada, chicos, el vídeo, la función de este vídeo ya está concreta, eran los tipos de datos de PHP. Aquí los tenéis, ya sabéis cuáles se pueden emplear, cuáles no, de qué manera. Y ya al siguiente pasaremos a... Vamos a ver primero, antes de todo, las funciones, qué es una función y cómo funciona, para luego poder comprender cuáles son las funciones que trae PHP en sí y de qué manera están trabajando, ¿no? Así que el siguiente vídeo va a tratar sobre funciones en PHP. Venga, chicos, nos vemos y un saludo. Hasta luego.